Buenas tardes, mi nombre es Jesús Medina Rodríguez y vengo a hablar el tema de la unidad 3 llamado razones financieras. Antes de hablar de las razones financieras, tenemos que ver que se tiene dividida en grupos. Las razones financieras que vamos a hablar el día de hoy, tenemos la primera que es la parte de liquidez, la segunda es la razón por actividad. Luego sigue el endeudamiento, después sigue el rendimiento y después, por último, viene el mercado. Es importante que las tres primeras tengan relación con el riesgo. Después sigue, sigue la rentabilidad y la última tiene que ver con la combinación de ambas. Estamos hablando de endeudamiento y rendimiento. El primer grupo del que hablamos tiene que ver con la liquidez y las razones de liquidez. ¿Qué nos dicen las razones de liquidez? Es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo ya contraídas. Dentro de ellas podemos tener la circulante. Dentro de ella tenemos la razón circulante, que es una fracción matemática que es pasivo corriente entre pasivo corriente. Entre la razón de liquidez tenemos otra que se llama la razón rapid, que es la misma que la anterior, nada más que ahora se rentan los inventarios. En esta razón los inventarios no se venden. Para entender qué quiere decir la empresa, se tienen que restar los inventarios. El segundo gran grupo que vamos a ver son las razones de actividad. Como su razón lo dice, es primero la eficiencia para poder. Lo que podemos encontrar dentro de ella es la rotación, la cual se calcula sobre el costo de ventas, el inventario. Es importante esa rotación puede ser entre más alta para ver los problemas que tiene la empresa con los costos. La segunda razón es la del periodo promedio de cobro. Puede definirse como PPC. El promedio de cobro es las cuentas por cobrar entre el promedio de ventas diarias. También el promedio de ventas diarias, para determinarlo se necesitan las ventas anuales de crédito entre 365. Entonces vemos que las fórmulas es primero el cuentas por cobrar, después siguen las ventas anuales entre los 365. Ahí nos va a indicar los días en promedio de los días que dura la empresa para determinar sus tiempos a crédito. La razón financiera, lo importante también es determinar lo cuánto tenemos en pagar y cuánto se dura en pagar todas las obligaciones. La otra es promedio de pago, el cual se puede calcular entre las compras anuales. El problema que tenemos acá
es que tenemos que verificar entre la competencia por las compras anuales, por experiencia profesional y a través de las compras anuales podemos decir que representa el 70% de las ventas. Podremos decir que el promedio de cobro es entre el 70% por su costo de ventas. Así podemos determinar cuántos días dura la empresa en pagar sus obligaciones. Lo importante es recuperar las cuentas por cobrar lo antes posible y después pagar las obligaciones. Esto se tiene que tener cuidado porque si se dura mucho en pagar porque puede ser un desprestigio para la empresa, que pueden decir que dura mucho en pagar. El siguiente es rotación de activos. Este es entre los activos y los podemos sacar cuántos invierten en los activos totales. Debemos de ver que los activos están integrados entre los activos corrientes y entre todos los activos para poder ingresar las ventas. El tercer grupo de las razones financieras son las razones de endeudamiento. Como lo dice su palabra, es endeudamiento. Es lo que lo que tiene en deuda la empresa. Es verificar qué tiene de endeudamiento la empresa. Es pasar la capacidad que tiene la empresa para pagar sus activos. La primera razón de endeudamiento es el índice de deuda, el cual su relación es pasivo total entre activo total, que nos dice qué tanto financiero tiene la empresa para cumplir sus activos. Un valor de puede decir un 35%. Esto puede decir que eso lo puede sacar, o sea, lo que debe. La razón de endeudamiento es la cobertura de intereses, la cual se calcula dividiendo los intereses entre se divide en la utilidad de intereses impuestos. Eso nos va a decir cuántas veces cubre la empresa aquellos intereses fijos para los intereses de la empresa. Entre mayor puede ser, esto dice que la empresa tiene mayor capacidad para cubrir sus intereses financieros. El cuarto grupo de razones financieras son las razones de rendimiento. Aquí podemos hablar de lo que genera la empresa en sus utilidades, y esto se puede traducir en porcentaje también para el rendimiento. La primera razón para el rendimiento es la utilidad bruta, lo cual se calcula utilidad bruta entre las ventas. Luego tenemos el margen de utilidad operativa, que da el utilidad se divide entre la utilidad operativa. Luego sigue la utilidad operativa, que es entre utilidad operativa y las ventas. El estado de resultado se puede hacer
cuando hacen el estado de utilidad bruta o cuando uno dice sobre el utilidad operativa y gastos operativos. Cuando hablo de gastos de pago es utilidad financiera entre todos los gastos que acabamos de ver son rendimiento, así que todos son porcentajes que ellos indican ese rendimiento para cubrir los costos, gastos operativos. La cuarta es el gasto por acción, que se divide entre el UDAC, se divide entre el número de acciones en circulación. Tenemos que tomar en cuenta cuando las acciones se le puede llamar reacciones ordinarias. Acciones comunes podemos decir que es igual que acciones ordinarias. Eso nos dice el valor de las acciones en el ejercicio fiscal que se acaba de tener. Eso podemos decir que es un valor monetario. Nos va a decir en ese periodo. La siguiente es razón por inversión, que se calcula UDAC entre el activo total. Como lo vimos anteriormente, es el uso de todos los activos para poder generar una utilidad. ¿Qué tan eficiente es la empresa? ¿O cuánto me da de rendimiento la empresa para poder generar mi utilidad? La siguiente es razón sobre el patrimonio. Se calcula la UDAC entre el capital de acciones comunes. O sea, podemos decir que es que por cada inversión que yo hice en mis capitales comunes me da mis utilidades. Podemos decir que también hay dos tipos de accionistas, los accionistas comunes y los accionistas preferentes. Los accionistas comunes podemos decir que son los dueños de la compañía, son los que poseen, los que tienen, podemos decir que la voz y el voto. En cambio, los accionistas preferentes son accionistas que inyectan capital a la empresa y lo único que tienen es la voz. El voto no lo tienen y eso se les debe pagar su capital. El último grupo sobre las razones financieras es las razones de mercado. Recordemos que estas se evalúan dos principales factores. Podemos decir que es el riesgo y el rendimiento. La primera razón es el precio y ganancia. Podemos decir que es el precio de mercado de acción común entre la ganancia por acción. Recordemos que el precio de una acción es contable y se registra a través de la acción financiera y lo que se negocia en el mercado. Lo que está dispuesto el inversionista a pagar por cada acción que se tiene en una empresa. La segunda razón es mercado libre. La acción común entre los valores libres de la acción común. Tener ese resultado, para sacarlo tenemos que dividir capital de la acción común entre el número de acciones comunes en su circulación. Lo que
interesa a los inversionistas y a los dueños es que la acción sea lo más alta posible, se podría decir, para que haya confianza de que están invirtiendo el dinero en una buena empresa. Podemos decir que es como un indicador de confianza. Y podemos decir también que entre más alto que sea, es mejor para el inversionista. Puede decir que, o sea, está invirtiendo bien su dinero